Buenas tardes, les saludo aquí desde el Zumbido Apícola. Estamos en este momento queriendo informar cuándo es el momento exacto en que se debe colocar la segunda alza en esta colmena. Estamos hablando de la segunda caja que va a ser para la producción de la miel. Es importante conocer esto porque los principiantes o muchas personas generalmente se equivocan o no están informadas en qué momento pertinente es para colocar el segundo cajón, la segunda alza. Entonces, en este momento yo quiero mostrarles cómo es que esta colmena ya demuestra las características necesarias para entonces aportarle la segunda alza. Como se puede presenciar aquí en el video, fíjense la cantidad de población que tiene en este momento la caja de abajo. Esta es la caja donde la reina está presente y donde ella se la pasa principalmente ovopositando los huevecillos. Así que es importante que nosotros podamos entonces ver que la colmena esté casi completa, como en este caso la tenemos bastante llena de población y podemos notar que de punta a punta están los marcos labrados, están las ceras estiradas, está todo completo. Entonces es aquí el momento clave y necesario que la colmena ya demuestra que podemos entonces colocar la segunda alza. Aquí tenemos la rejilla excluidora. Este humo se me está apagando. La rejilla excluidora la vamos a colocar. Eso es para evitar que la reina suba a la segunda alza y de esa manera entonces mezclen lo que es la cría, los huevos que la reina podría colocar, y también evitar que se mezcle con la miel, porque hemos dicho que la segunda alza es específicamente para que las abejas obreras puedan entonces pecorear el néctar que hay justamente ahorita en la floración, y que de esa manera entonces al momento de la cosecha no hagamos un trabajo bastante dificultoso, el tener que apartar los marcos llenos de cría junto con miel en la parte de arriba. Así que ahorita entonces colocamos la rejilla excluidora. Es una rejilla hecha para que la reina no pueda pasar,